Señor, queremos agradecerte por este tiempo de estudiar tu palabra. Señor, agradecidos por esta oportunidad que tú nos das de poder estar unidos. Señor, no estamos juntos, pero estamos unidos porque es tu palabra la que nos une, Señor. Te agradecemos por ella, porque nos edifica, porque nos anima, nos alienta, Señor. Gracias te damos por cada uno de mis hermanas y hermanos que estamos en este enlace, Señor, que tu Santo Espíritu, Señor, que habita en nuestras vidas, nos dé ese entendimiento, esa comprensión. Te agradecemos, Señor, por todo, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos entonces a abrir nuestras Biblias. La semana o el domingo pasado ya hemos visto en el capítulo 9 y ahora vamos a ver en el capítulo 10, ¿no? Recordemos que llevando, digamos, la hilación, ¿no? de los temas, esta sección que estamos viendo que va desde el capítulo 8, verso 1, hasta el capítulo 11, verso 1, es todo, o digamos, una sección que habla, o Pablo va a desarrollar el tema de la idolatría, ¿no? Y por lo tanto, pues, él se va a ver muy interesado en ver cómo es que los creyentes no pueden caer en esta, digamos, en esta condición idolátrica, sino que necesariamente tienen que prestar atención a varios aspectos de la vida, ¿no? Porque tiene que ver con la vida práctica. ¿Ven? Entonces vamos a mirar entonces nuestro texto en el capítulo 10, ¿sí? Del verso 1 al 13, ¿sí? Verso 1 al 13. Primera de Corintios, capítulo 10, verso 1 al 13. Dice así. Le vamos a dar lectura, ¿sí? Todos por favor allí para darle una lectura rápida y luego vemos el desarrollo. Dice, ¿todos lo tienen? Quizás alguien se conecta recientemente, ¿no? Estamos en Primera de Corintios, capítulo 10, del verso 1 al 13 vamos a dar lectura. No quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres estuvieron todos bajo la nube, y todos pasaron el mar, y que todos en unión con Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos comieron el mismo alimento espiritual, todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Esa roca era Cristo. Pero de la mayoría de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron tendidos en el desierto. Estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas. Y como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes. 10. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por manos del destructor. Todas estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros que vivimos en estos tiempos finales. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser probados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la prueba la salida para que podáis soportarla. ¿Ven? Okay. Entonces, en este capítulo 10, ¿sí? Ya va a tratar un ejemplo de teniendo, digamos, como motivo de este ejemplo al pueblo de Israel. Ustedes tienen también en la página el bosquejo que se ha preparado para el desarrollo de este tema. Entonces, en este bosquejo ustedes tienen más o menos una pequeña introducción, ¿no? Que invitan pues a pensar sobre lo que
previamente ya Pablo ha venido enseñando, ¿no? Recordemos que estamos hablando, para quienes de repente se están uniendo, ¿no? Hemos venido hablando desde el capítulo 1, ya estamos en el capítulo 10 y cada domingo vamos a seguir hasta concluir todo el libro de Primera de Corintios, así que usted puede seguir la secuencia. Pero desde el capítulo 1 hemos notado, hemos visto por el estudio que estamos hablando de una iglesia que tiene cosas muy favorables, ¿no? Muy favorable, no solamente es una iglesia que está ubicada en un territorio muy bueno, es un puerto, hay economía, ¿no? Pero también es una iglesia que tiene muchos dones, muchas capacidades, ¿no? Que le hacen, digamos, una iglesia bastante fuerte, ¿no? Bastante fuerte porque tiene dones, ¿no? Tiene sus talentos, y en medio de esta vida favorable como iglesia, Pablo ha encontrado, ha desnudado, ha hecho muy explícito de que estamos frente a una iglesia con personas que, si bien es cierto, son muy pudientes, tienen mucha inteligencia propia de la cultura, son de familias honorables, ¿no? Los nobles, pero tienen también otras cosas desfavorables, ¿no? Son soberbios, son orgullosos, son inmaduros, son personas que, digamos, no piensan en el prójimo, ¿no? Más bien al contrario, tienen comportamientos que, por ejemplo, que alguien tome la mujer del padre, que se lleven a juicio entre ellos mismos, ¿no? Afectando obviamente a la comunidad. Entonces, todos esos aspectos ya lo hemos venido viendo, ¿no? Incluso hasta el capítulo anterior, en el capítulo 9. Yo les pongo en la introducción esto, porque estamos hablando de la libertad, ¿no? Y esa libertad que los corintios están apelando es una libertad, parece una libertad, digamos, antojadiza y hasta digamos como en apariencia es lo que ellos creen, pero en verdad no conocen como deberían conocerlo, ¿no? Entonces, en el capítulo 9, el apóstol Pablo pone en evidencia que dentro de los aspectos que esta comunidad tiene en negativo, es que es una comunidad mezquina, es una comunidad que aún creyéndose libres, aún creyéndose fuertes porque han abrazado la fe en Jesucristo, pero sin embargo no corresponden a quien deben corresponder con la misma prontitud, diligencia, sinceridad, justicia, sino que todavía Pablo tiene que reclamar lo que debería él recibir tan solo porque nace en el corazón de aquel creyente. Si hay un creyente que ha conocido al Señor, entonces no tiene que esperar que se le diga qué cosa tiene que hacer, sino que de su propio corazón, de ese corazón amado por Dios, entonces también debe proceder con la misma manera. Entonces Pablo les tiene que reclamar todavía. Entonces, ¿qué tal comportamiento? Yo les ponía justo en el bosquejo eso, ¿no? ¿Deberían esperar todavía que se les pida o que se reclame lo que es justo? Cuando ya hay esta necesidad de reclamar frente a los hermanos, ¿no? Sobre todo de aquellos que dirigen las congregaciones, como es el caso de Corintios, entonces uno se pregunta, ¿cuál es su relación con Dios entonces? Porque todavía llegar a ese extremo de reclamar, cuando ya se sabe lo que se tiene que hacer, lo que corresponde, entonces deberían también de la misma manera manifestarse eso en los hechos, no solamente de palabras. Entonces, Pablo ha mostrado su libertad, ¿no? Ha puesto como ejemplo su propia vida para decir que él pues se ha, digamos, por amor a los demás, miren, no pensando de manera individual, sino por amor a los demás, él, digamos, incluso hasta ha preferido no aceptar ya, ¿no? Lo que está reclamando, ¿no? Porque claro, si no le dan, todavía tiene que reclamar, entonces preferible mejor no,
Para Pablo, preferible mejor no, porque si del propio corazón no ha salido, difícilmente va a salir de buena gana si se reclama, ¿no? Entonces, pero él, frente a esa situación de ya no recibir, porque, bueno, él es sostenido, ustedes habrán notado que él ya está siendo sostenido por otra congregación, que sin ser él, estando allí, pero sin embargo lo sostiene. Entonces, él también se ve, digamos, como que se le quiere restringir su libertad, ¿no? Se le quiere recortar su libertad. Claro, probablemente, no sé, ustedes habrían notado esto la semana pasada cuando se ha conversado, ¿no? Probablemente hay allí una idea de que, bueno, yo te doy, pero yo te sostengo, pero ya pues tú no nos cuestionas, ¿no? Tú chitón nomás, ¿no? Entonces, Pablo no está para ser tratado como un ídolo, porque al ídolo tú lo manipulas, no es que como el ídolo está justificando tus prácticas, entonces tú no quieres, tú no quieres a alguien que te exija, que te reclame, que te ponga, digamos, las cosas como son, porque entonces tú no lo puedes controlar. Y al único que se puede controlar es al ídolo, porque ese es en apariencia, ¿no? Que es, digamos, alguien que justifica las prácticas. Entonces, Pablo no está dispuesto a ser tratado como ídolo, porque Pablo tiene claramente, ¿no? El convencimiento de que él cumple solo una tarea, ni siquiera está haciendo de más, sino que simplemente está cumpliendo lo que debe de cumplir. Así que, dicho esto, ¿no? Poniendo como ejemplo su propia vida, su propio ministerio, él ahora va a poner otro ejemplo, ¿no? Que es el que vamos a ver en el capítulo 10. Y ya no es un ejemplo individual, ¿no? De aquel que decide, como Pablo ha decidido, no ser manipulable, no ser tratado como un ídolo, sino que más bien este es un ejemplo comunitario, ¿no? Porque estamos hablando de un pueblo. Este es un ejemplo comunitario. Así que no solamente se es tropiezo de manera individual, también se puede ser tropiezo de manera colectiva, porque el que individualmente procede de una manera, así edifica la vida de otros. Por lo tanto, las prácticas se van a hacer de manera colectiva, y eso es un tropiezo también para otros que van a querer, digamos, abrazar la fe. No sé si por ahí me dejo entender, pero igual ustedes me ponen su comentario, ¿no? De alguna parte que de repente no es muy comprensible, pero ustedes digamos, para que tengan un adelanto de cómo Pablo va a abordar el tema de la idolatría, el tema de la libertad, ¿no? Y que no lo hace en el aire, ¿no? No es como que alguien va a decir, no, tú tienes que hacer, no, pero se explica, ¿no? Se pone ejemplos. En este caso Pablo es muy pedagógico y pone ejemplos para poder hacer comprender. Miren, yo me pongo en el lugar de Pablo, ¿no? Pablo realmente le interesa tanto la iglesia. Él ve un peligro tan latente en la iglesia, un peligro tan grande, ¿no? De esta iglesia que él mismo le ha dado origen, pero que en el transcurso de su vida, obviamente él sigue con el ministerio, ¿no? Anunciando, pero en el transcurso de que él no está con ellos, hay otros liderazgos que probablemente los estén acompañando, pero se está echando a perder, ¿no? Y desde el momento que es una comunidad, como ya lo vemos en el capítulo 1, que es el primer punto de agenda, desde el primer momento en que Pablo se da cuenta que esta iglesia se está dividiendo en grupitos, ¿no? Esos grupitos que existen están echando a perder lo que es la unidad, lo que es el ser, digamos, uno solo como un cuerpo, ¿no? Entonces, hay una serie de prácticas que también obviamente contribuyen a este tipo de situaciones que tiene que digamos, poner en evidencia Pablo, pero para Pablo es muy preocupante la situación, ¿no? Muy necesaria ir aclarando estos puntos. Entonces, miren, vamos a iniciar, ¿no? Con esta, digamos, con esta breve recuento, ¿no? De lo que Pablo ha venido diciendo. Recuerden que para Pablo, de acuerdo al capítulo 8, el problema no es la carne, el problema
él va de frente a qué es lo que se entiende como ídolo, ¿no? Y que todavía tenemos hermanos y hermanas que pueden ver en ciertas, en ciertos lugares o en ciertos objetos o en ciertas representaciones, que eso sería algo que tiene algún poder divino, ¿no? Entonces, esa debilidad de la conciencia hace que para Pablo sea importante que el que no tiene esa debilidad, pues, pueda ayudar, ¿no? A mejorar esa comprensión, digamos, a reconocer de una vez y por todas que el único que tiene divinidad, ¿no? Que su naturaleza es divina, ese es Dios. Y juntamente con él nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Pero ese proceso de ayudar a otros implica que uno mismo, la libertad que uno tiene, también debe, digamos, diría Pablo, que la libertad que uno tiene también debes, digamos, modificar por amor a ese otro, ¿no? Por amor a ese otro. Entonces, ya, digamos, para Pablo el ídolo no es nada, el único Dios es Dios. Él mismo pone su ejemplo, él no está dispuesto a ser tratado como un ídolo, sino que el único que puede, digamos, rendirse, que a quien se le rinde honores sería a Dios, y él, Pablo, simplemente está cumpliendo su tarea, ¿no? En el capítulo 10 ahora vamos a ver otro ejemplo que es el de Israel, ¿ya? Entonces seguimos la misma lógica. Entonces, de acuerdo al bosquejo, en la primera sección, ¿no? Que es la propuesta que yo he hecho para poder abordar el tema, va desde el versículo 1 al versículo 5, ¿ya? Y del versículo 1 al versículo 5 tenemos una sección que, para empezar, Pablo dice: no quiero, hermanos, que ignoréis, ¿no? Quiere decir que hay una información que Pablo les va a... es una información nueva, ¿ya? Porque no es que, como ya decía antes, ¿no? Sabemos que, no, aquí Pablo va a decir: no quiero que ignoréis, es decir, es necesario que ustedes sepan, ¿no? Es necesario que ustedes conozcan estos aspectos, ¿no? Entonces, y recurre entonces, ¿no? Y recurre Pablo a la historia, ¿no? Recurre a unos acontecimientos y a unos hechos que le sirven a Pablo para poder advertir, ¿no? Para poder dar esta nueva información que al parecer no lo tienen los creyentes corintios. Pueden tener cierta información, pero esta que va a dar Pablo recién, como decir, se va a clarificar para ellos, ¿no? Entonces, lo primero es que ustedes van a notar que en esta sección, ¿no? Del versículo 1 al versículo 5, Pablo, en la redacción de la carta, ustedes van a ver que se va a repetir todos, ¿no? Dice que nuestros padres, dice, estuvieron todos bajo la nube, todos pasaron el mar, todos en unión con Moisés, que fueron bautizados también, todos comieron el mismo alimento, todos bebieron la misma bebida, ¿no? Entonces, esa idea de todos, ¿no? Esa palabra todos tiene una implicancia comunitaria. Entonces, no estamos hablando de manera individual, diría Pablo. Miren, aquí el ejemplo, ya no les voy a dar ejemplo de manera individual, ¿no? Sino el ejemplo que les voy a alcanzar es un ejemplo de una comunidad, ¿no? Entonces, Pablo entonces va a recurrir a esta parte de la historia, ¿no? Lo cual significa que lo que quiere Pablo es que no se puede ignorar esta parte de la historia de aquellos antepasados, ¿no? Porque si no, el riesgo es volver a repetir las mismas cosas. Entonces es necesario que él haga esta acotación, esta precisión. Pablo va a recurrir entonces a esta historia, haciendo una, ¿cómo les diría? Pues una analogía, ¿verdad?
sobre estos aspectos del mar, ¿no? Sobre estos aspectos de la nube, ¿no? Fíjense que la idea, ¿no? La idea de Pablo, de estos eventos, a Pablo no le interesa mucho explicar los eventos de Israel, sino que nada más le sirven para poder, digamos, poner como analogía la posible situación en la que se encuentra ya Corintios. Entonces lo que va a hacer Pablo es cristianizar, ¿no? Es poner, digamos, las comprensiones cristianas, ¿no? Como el bautismo, por ejemplo, cuando en el versículo 2 dice que todos en unión con Moisés fueron bautizados. Cuando ya dice fueron bautizados, entonces esa es una comprensión cristiana, no es una comprensión judía. Por lo tanto, Pablo estaría, digamos, utilizando esos eventos, pero no les está hablando a ellos como judíos, sino les está hablando a ellos como cristianos. Y por lo tanto, Pablo entonces está apelando a la cristianización de aquellos eventos para mostrar un paralelo entre Israel y los corintios, ¿no? Y el primer ritual cristiano que Pablo va a poner como primer punto es el del bautismo, ¿no? Recordemos que para Pablo, en sus diferentes cartas, ¿no? La comprensión del bautismo es esa comprensión que se pasa de muerte a vida. Por lo tanto, digamos, el bautismo ha hecho, ¿no? Si el pueblo de Israel cruzó el Mar Rojo, pasó de muerte a vida, dice, ¿no? Pero si ustedes, los creyentes en Cristo, han sido bautizados, entonces juntamente con Él, ¿no? Ustedes han pasado de muerte a vida, ¿no? Esa es la analogía que hace Pablo. Entonces, así como el pueblo que salió, digamos, de Egipto, cruzando el Mar Rojo, cruzó también juntamente con Moisés, o sea, fueron uno solo, ¿no? Se unieron a él, a Moisés. Entonces, cuando usted, hijo, hija de Dios, le dice Pablo a los corintios, cuando ustedes corintios se bautizaron en Cristo, entonces ustedes se unieron a Cristo, ¿no? Entonces se dan cuenta, les diría Pablo a los corintios, se dan cuenta que estamos unidos a Cristo, ¿no? Estamos unidos a Cristo. Bueno, entonces usted ya cumplió esa primera parte. Pero luego Pablo va a decir que en el versículo 3, ¿no? Dice, todos comieron el mismo alimento espiritual, ¿no? Entonces allí, ¿a qué hace referencia el alimento espiritual? ¿No? Cuando nosotros miramos en los textos que Pablo ha utilizado, ¿no? Para poder referirse, digamos, a estas alimentos de manera que uno dice es un alimento espiritual, sabemos que se refiere pues al maná, ¿no? Sabemos que se refiere al agua que procede de la roca, que está en el versículo 4. Entonces está apelando a todo ese imaginario, lo cual también habría que pensar, hermanos y hermanas, que cuando él habla del alimento espiritual, haciendo alusión en las mentes de los corintios al maná, o de la roca que digamos que es la bebida, el agua que sale es la bebida espiritual, entonces eso significaría que estos corintios, entre los corintios, habrían ya personas judías, y que obviamente ya son cristianos, o sea, se han cristianizado. Pero también habría que pensar que en general, digamos, incluidos los gentiles, ¿no? Del contexto greco-romano, corintios, ya conocían también, digamos, parte de estas historias, digamos, del pueblo de Israel, ¿no? Recordemos que para la época, el Antiguo Testamento que está vigente es la Septuaginta.
Entonces es un texto en idioma griego, entonces muchos que conocen el idioma pues podrían haber dado lectura, es algo que los judíos podían, digamos, compartir esos grandes hechos, ¿no?, de su pueblo, y entonces no era algo desconocido. Las historias del pueblo, de salida de Egipto, de cruzar el Mar Rojo, eso no era desconocido. Pero hay otros aspectos que implican esos hechos que sí seguramente eran desconocidos, y por eso Pablo lo está poniendo aquí como un elemento sumamente importante que no se puede omitir. Entonces, miren, el primer aspecto que para Pablo es importante en el verso 2, ¿no?, llevándolo al ámbito cristiano, es el tema del bautismo, haciendo una analogía, haciendo una comparación. De la misma manera hace una analogía que todos, dice, comieron del mismo alimento espiritual, ¿no? Lo cual alude en la mentalidad digamos, de quienes, del propio Pablo y de quienes están oyendo, lo que sería este evento del maná. De la misma manera que todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían, dice, de la roca espiritual que los seguía, ¿no? Entonces, esta roca que ya sabemos, Moisés golpea, y que de ahí, digamos, emana el agua para que las personas puedan saciar su sed. Es interesante que aquí en el texto para Pablo, en este texto de Corintios, dice que la roca espiritual lo seguía, ¿no? Y esa es una leyenda rabínica que Pablo conocía muy bien, que los judíos de su época conocían muy bien, así que nosotros muchas veces, como no conocemos ese antecedente, estamos imaginándonos que una roca está que lo sigue, ¿no? Pero esa idea de que la roca lo sigue, los rabinos, en su explicación, mencionan que tomaron la roca, ¿no?, y andaban con su roca, porque esa roca, digamos, que les ha provisto el agua, digamos, con esa roca iban todo el camino hasta llegar, digamos, a la meta, que era, pues, entrar a la tierra prometida. ¿Qué fue de esa roca después? No hay explicación, solamente la explicación rabínica dice que esa roca los acompañaba. Recuerden que la explicación rabínica es posterior, ¿no? No es que en el momento de este asunto del evento del Éxodo, los rabinos estaban allí para ver que se llevaban la roca, ¿no? Es una manera de explicar, pero no es que en concreto ellos han visto que llevaban o que transportaban la roca, ¿no? Pero de todas maneras es bueno que sepamos que incluso dentro de las reflexiones rabínicas existen este tipo de comprensiones, ¿no?, de que esta roca es, pues, digamos, sumamente importante. Pero Pablo la cristianiza, fíjense, porque dice, esa roca era Cristo. Interesante, ¿no?, como Pablo es bien, digamos, bien inteligente para poder hacer uso de unos hechos pasados, de unos hechos que probablemente no le digan nada a unos gentiles corintios, pero él utiliza eso para poder ejemplificar de que estos eventos digamos, tendrían una similitud, dado que el pueblo es un pueblo que ha sido liberado, como ustedes corintios han sido liberados y el Señor los ha rescatado, ¿no? Así como este pueblo, digamos, recibió los beneficios, los dones, los privilegios de que juntamente, ¿no?, con Moisés, digamos, cruzaron el Mar Rojo victoriosamente, pasando de una situación de esclavitud, de muerte, hacia una nueva forma de vida, ¿no?, o sea, una nueva tierra. Entonces, de la misma manera le diría Pablo a los Corintios, bueno, ustedes, bautizados en Cristo, ustedes han pasado de muerte a vida, ¿no? Por lo tanto, muerte significa prácticas opresivas, prácticas esclavizantes, y pasar a vida significa todo lo contrario a lo que han dejado, ¿no? Entonces, prácticamente a los corintios les estaría diciendo eso. Ustedes han pasado de muerte, es decir, de una práctica idolátrica que justifica un tipo de manera de vivir que muchas veces más bien promueve muerte, a una manera de vivir, ¿no?, de vida, que es en Cristo Jesús.
que es lo contrario a lo anterior. Y de la misma manera, así como le diría Pablo a los corintios, así de la misma manera como Israel comió el pan espiritual y la bebida espiritual, pues ustedes, corintios, ustedes ahora participan, ¿no? En Cristo Jesús, participan ustedes del pan y de la sangre de Cristo. Recuerden, la sangre, que es la bebida espiritual, ¿no? Procede de la roca que es Cristo. Entonces se dan cuenta cómo hace Pablo este paralelo, ¿no? Este paralelo que, digamos, necesita poner en claro las comparaciones. Ahora, ¿por qué a Pablo le habrá interesado poner como primer punto de esta sección el tema del bautismo? El bautismo, que es, digamos, en la comprensión cristiana, el paso de muerte a vida, y al hacer alusión Pablo al pueblo de Israel, ¿no? Que todos, dice, fueron bautizados con Moisés. Entonces, esa idea de todos, el carácter entonces del bautismo que Pablo, ¿no?, tiene en mente es una comprensión del bautismo, pero de manera comunitaria, ¿no? Es decir, no solo que uno se bautizó, no es solo que un creyente dijo yo me bautizo y uno solo se bautizó, o una familia dijo yo creo en el Señor y una sola familia. No, aquí el hecho que cada uno decida bautizarse se hace parte de una comunidad que ya ha pasado de muerte a vida. Por lo tanto, participan todos de un solo espíritu, es decir, comparten un solo espíritu. No puede ser que el que se ha bautizado en el Señor diga, como ya dijo en el capítulo 8, bueno, pero yo soy libre, ¿no? Entonces, si yo soy libre, en mí habita el espíritu, entonces, bueno, yo sé que no hay ningún problema en que esas carnes se pueda comer, porque finalmente el ídolo no es nada así. Es verdad, pero tú eres parte de una comunidad, le estaría diciendo Pablo, porque el bautismo los hace parte, a cada uno de ellos los hace parte de una comunidad. No es que cada uno se manda por su propio, bueno, yo ya he sido bautizado, entonces yo ya tengo carta libre. No, tú tienes carta libre en la medida que tú participas de una comunidad, porque el espíritu es uno solo para todos. Entonces, cada uno tiene una partecita de ese espíritu. Si tú tienes de ese espíritu, tienes que fijarte por tu hermano que también tiene ese espíritu. El débil, el fuerte, todos ellos tienen que mirarse mutuamente como comunidad, porque cada uno de ellos participa en el bautismo del mismo espíritu, ¿no? De la misma bebida espiritual, del mismo cuerpo espiritual que es el alimento. Entonces ya ustedes notarán que aquí nomás de inicio, Pablo está poniendo unos datos que digamos que los corintios, incluidos judíos que están allí en la comunidad corintia, parece ser que no se habían percatado. Porque si bien es cierto, estaría diciéndoles Pablo, ¿no? Cada uno ha cumplido su ritual, ¿no? El bautismo, ustedes participan en la cena, comen la comida espiritual, la bebida espiritual, está muy bien. Pero fíjese que al final, ¿no? Fíjese que al final Pablo dice así, del verso 5 dice así, pero de la mayoría de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron tendidos en el desierto. ¿Cuál es la idea, no? O sea, acá la palabra tendido es tendidos, pero ¿cuál es la idea simbólica de quedar tendidos en el desierto? Hace alusión, ¿no?, de, digamos, quedar muertos. O sea, el riesgo digamos, de no tomar en cuenta que somos partícipes de un mismo pan, de una misma agua, de un mismo bautismo, corre el riesgo
creerse muy privilegiados, ¿no? Y tener un exceso en algunas cosas, como lo vamos a ver luego, que finalmente el resultado final va a ser la muerte, ¿no? Entonces miren, para Pablo, la historia de Israel, por muchos privilegios que Dios le dio, por muchos, digamos, por mucho amor que Dios haya tenido, por mucho socorro, por mucho acompañamiento, por mucha nube, por muchas cosas que haya usado Dios para protegerlos, pero al final este pueblo fue desaprobado, fue desechado. Por eso es que quedaron tendidos en el desierto, ¿no? Para Pablo, entonces, los ritos no son suficientes. ¿Usted cumple el ritual? Muy bien, pero no crea que con eso usted está vacunado y que usted se ha salvado. No, se requiere el otro elemento, ¿no? Como decíamos ya desde mucho antes, la otra cara de la moneda es que usted agrade a Dios. Entonces, usted conoce el rito, ¿no? Usted tiene conocimiento, porque bueno, ya sabe, este es el cuerpo de Cristo, esta es la sangre de Cristo, usted se ha bautizado, ya, pues, está bien. Pero ¿qué le falta? ¿Cuál es la otra cara de esa moneda que ya Pablo ha puesto en el capítulo 8? Que no es suficiente el conocimiento. ¿Qué hace falta? El amor. Y dice que Dios conoce al que lo ama. Entonces, es necesario, para Pablo reitera nuevamente, ¿no?, que no es suficiente los ritos. No es suficiente con que usted se haya bautizado. No es suficiente con que usted tome la cena. No es suficiente con que usted traiga sus diezmos. No es suficiente con que usted diga, pero yo asisto a la iglesia y estoy allí, y no, y otra, está bien, todo eso está muy bien. Pero no nos debemos olvidar, dice Pablo, que se requiere agradar a Dios. Se requiere poner en práctica. Porque si Israel, con todo lo que Dios lo ha, digamos, lo ha bendecido, lo ha, cuidado, ¿no? Con todo lo que Dios ha provisto para ese pueblo, no por eso le ha aceptado que viva como quiera, sino que le ha, digamos, puesto los límites de este pueblo, que muchas veces, como vamos a ver a continuación, sus prácticas son idolátricas. Entonces, Israel representaría una historia idolátrica, que Pablo lo pone como ejemplo para que los corintios no caigan en la misma situación. Entonces, Pablo les estaría diciendo a los corintios, ustedes son privilegiados, libres, sí, son libres, fuertes, muy bien, ustedes, digamos, todo les es lícito, todo les conviene, se creen muy fuertes, muy envalentonados, está bien, pues, tienen muchos privilegios, pero pueden ser desaprobados. No se sientan tan seguros, les estaría diciendo desde ya Pablo, ¿no? Entonces, vamos a ver entonces cómo continúa en la siguiente sección Pablo a mencionar acerca de esta parte de la historia, ¿no? Cómo Pablo continúa desarrollando esta historia de Israel para decirles, pues, finalmente cómo se corrobora que hayan ellos llegado a un final que no es porque Dios lo haya querido, ¿no?, sino porque ellos mismos se han puesto en esa posición. Bueno, terminado entonces esta parte, privilegiados pero desaprobados, le dice Pablo a los corintios. No vaya a ser cosa que esa sea su historia, les dice Pablo a los corintios. Muy privilegiados ustedes, pero cuidado, pueden ser desaprobados. ¿Y quién los desaprueba? El mismo Dios. Versos 6 al 11. Vamos a ver entonces qué es lo que dice. Estas cosas, dice, sucedieron como ejemplos para nosotros, ¿no? Verso 6. Estas cosas sucedieron como ejemplos
para nosotros. ¿Para qué? La primera cosa, miren, a diferencia de la sección anterior que dice todos comieron, todos pasaron, todos, ahora en esta parte va a ser el énfasis, ¿no? Cómo se ve la manera literaria de escribir, ¿no? De estos textos en estas cartas. Ahora Pablo, como que haciéndose en cierta manera con la distancia, ¿no? La distancia. No dejando de ver su propia comunidad corintia, pero tampoco dejando de ver la experiencia del pueblo de Israel, pero hay una cierta distancia cuando utiliza la palabra ellos o algunos de ellos, ¿no? Entonces miren, dice que estos ejemplos, ¿no? Sucedieron como ejemplos, dice, como ejemplos para nosotros, para que no se cometan las siguientes cosas. La primera, dice Pablo, no codiciemos, dice, no codiciemos las cosas malas, ¿no? No codiciemos cosas malas y a continuación, como ellos codiciaron. ¿Te das cuenta? Dice, no codiciemos, o sea, nosotros, ¿no? El ejemplo para nosotros, como ellos codiciaron. Luego, la segunda, dice a los corintios, ¿no? ¿Cómo se distancia? Dice, no seáis idólatras, ¿no? Como algunos de ellos, ¿no? Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, ¿no? Nuevamente la comida, nuevamente la bebida, y fíjese que está conectado a la idolatría, la comida, la bebida y la idolatría, ¿no? Se levantó luego, dice, a jugar, ¿no? En algunas versiones dice a danzar. Esta expresión nos lleva pues al Éxodo capítulo 32, en la cual el sacrificio, ¿no? Que se hace en torno al ofrecimiento al becerro, el pueblo de Israel en ese tránsito, fíjese, de la salida de Egipto a la llegada de la tierra prometida, o sea, una vida nueva, incurren en este ofrecimiento de un sacrificio que tiene que ver con la comida. Y para Pablo entonces ese ofrecimiento de la comida, el becerro representaría, digamos, lo que en Corintios estarían llamando el ídolo, ¿no? Es decir, que es la apariencia de Dios, es una representación de Dios, pero no es Dios, ¿no? Entonces, bueno, ustedes seguramente pueden leer luego el capítulo 32 de Éxodo, y a esa alusión de este sacrificio, de esta danza, de este baile, de este juego, ¿no? De este juego, es que Pablo está aludiendo en el versículo 7, no seáis idólatras como algunos, dice. Pero está hablando de algunos de ellos, ¿no? Que está hablando del pueblo de Israel, ¿no? Entonces, miren, mirando hacia la comunidad, mirando el ejemplo de Israel. No codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. No seáis idólatras como algunos de ellos, ¿no? ¿Se dan cuenta la comparación? En el versículo 8 dice, ni forniquemos, ¿no? Como algunos de ellos fornicaron, ¿no? Y el resultado de eso cayeron 23,000, ¿no? Imagínense, 23,000 andando por el desierto. Ya ustedes se imaginan que literariamente eso soporta un escrito, pero la historia significa, digamos, meditarla de manera distinta. El versículo 9, así como dice, ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, dice, ni tentemos al Señor, ¿no? Como también algunos de ellos tentaron, dice. ¿A quién? En el desierto, ¿a quién se tienta? ¿No? El pueblo de Israel, ¿a quién tentaría? A Dios. Entonces, así como algunos de ellos tentaron y perecieron por la serpiente. O sea, siempre hay un resultado y el resultado nunca es positivo. ¿Se habrán dado cuenta que los resultados no son positivos?
Luego en el versículo Dios dice, ni murmuréis, ¿no? Como algunos de ellos murmuraron. ¿Y cuál es el resultado? Perecieron por mano del destructor. Entonces, miren, en esta parte Pablo les va a explicar a los corintios estos 5 ejemplos, ¿no? Codiciar, idolatría, fornicación, tentar al Señor, murmuración. Estos 5 ejemplos que les queda de la experiencia, ¿no? De la historia de Israel, para que nosotros, dice Pablo, o sea, ellos los corintios, ¿no? Puedan, pues, digamos, estar advertidos, ¿no? Puedan ellos estar advertidos, porque la tentación de, digamos, de repente de estos corintios es que tienen un espejo, tienen una historia y es necesario que aprendan la lección, ¿no? Cuando Pablo dice que estas cosas sucedieron como ejemplo, es decir, corintios, ahí tienen el ejemplo. Aprendamos la lección. Es lo que en otras palabras le estaría diciendo Pablo. Corintios, ¿no? Miren pues, miren a este pueblo de Israel. Miren cómo ellos, sí, muy protegidos, Dios los salvó, Dios los liberó, sí, pero fíjense pues, las prácticas que estas gentes ellos tuvieron, ¿no? Y el resultado final, ¿cuál es? Finalmente, una historia pues desaprobada, una vida desaprobada, ¿no? Entonces, aprendamos la lección, le estaría diciendo Pablo. Entonces, por muchos regalos que haya recibido de parte de Dios el pueblo de Israel, o por muchos regalos que ustedes, corintios, hayan recibido de parte de Dios, dones, economía, creyentes nuevos, ¿no? Por mucho que Dios les haya provisto, ¿verdad? Pero hay algo que ustedes tienen que tomar en cuenta. Porque así como Israel pereció en el desierto, ustedes también pueden perecer, ¿no? Entonces, vamos a ver que estos ejemplos finalmente, ¿no? Estos ejemplos que Pablo pone, digamos, es importantísimo que los corintios los tengan en cuenta para no repetir la misma historia. Fíjense que en el versículo 6 y en el versículo 11, digamos, abre y cierra una expresión que dice, sucedieron como ejemplo, ¿no? Y en el verso 11, acontecieron como ejemplo. O sea, es decir, la idea aquí para Pablo es que estas cosas deben servir de ejemplo, de enseñanza, ¿no? De enseñanza, es decir, no se puede pasar por alto la historia que vivieron estos antepasados porque nos puede enseñar mucho, ¿no? Por eso la experiencia de Pablo en este sentido contribuye mucho a que los creyentes pues de ese momento puedan, ¿no? Tener en cuenta este tipo de situación. Entonces miren, ¿cuáles son los males que incurrieron estos israelitas y posteriormente en el fondo, ¿no? Podríamos pensar, dado el comportamiento de estos corintios, que están cayendo en lo mismo? Miren, ya en el capítulo 6, en el capítulo 5, 6, hemos visto que los corintios son dados a la fornicación, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, que son personas que son muy pudientes, de mucha economía, ¿no? Incluso hasta llevar a los tribunales a sus hermanos, es decir, que probablemente a eso podría estarse refiriendo esto de la codicia, ¿no? Ustedes, creo que la mayoría de nosotros comprendemos que la codicia pues es ese deseo, ¿no? Ese interés por poseer, digamos, cosas, sobre todo riquezas, bienes, ¿no? Entonces, eso ya había en los corintios. Entonces, no es que
no es que el ejemplo, aquí Pablo lo está diciendo, bueno, allá pasó en Israel y acá todavía no pasa, les advierto. No. Aquí ya Pablo prácticamente lo que está haciendo es que decirle que eso que ocurrió en Israel ya se está viendo aquí. El tema es que lo que se está viendo en Israel es que ellos ya tuvieron un final. Y lo que Pablo no quiere es que ese mismo final sea el final de los corintios, ¿no? Entonces, fornicaciones ya había, codicias ya había, idolatría, ¿no? Recuerden que Pablo dice que hay algunos, dice, ¿no? Dados a la idolatría, ¿no? Es decir, acostumbrados a esa forma de vida. Entonces, y la idolatría, recuerden, como ya hemos visto, no es solamente pues ir a sentarse en la mesa, porque ya sabemos que Dios no es nada, sino que la idolatría consiste en que esas formas de vida justifican toda una serie de comportamientos, de estructuras sociales, de estructuras, digamos, comunitarias, de estructuras familiares, de estructuras, digamos, sociales, políticas, que unos son los favorecidos, unos tienen vida, unos pueden comer, unos pueden vivir, unos pueden salir adelante, mientras que los otros siempre son los más marginados, los más destruidos, los más acabados, los más muertos. Entonces, esa estructura es amparada por una comprensión idolátrica, mientras que el reino de Dios, la propuesta de Pablo, la propuesta de Jesús, ¿no? Del mensaje de Dios, es diferente. Entonces, miren, ya hay codicia, ya hay idolatría, ya hay fornicación. Pero Pablo introduce aquí algo bien interesante. Dice en el versículo 9, ¿no? Ni tentemos, dice. Por primera vez, ¿no? En este capítulo 10, la palabra tentación es la más usada por Pablo. Y va a conectar esta palabra que está en el versículo 9, luego con el versículo 13, que abunda mucho más. Pero la palabra del versículo 9 dice, ni tentemos, dice, ¿no? Que viene de la palabra peirasmos, es decir, poner a prueba, ¿no? En algunas Biblias ustedes habrán notado que la traducción es prueba o tentación, ¿no es cierto? El término peirasmos se usa y se ha traducido tanto para tentación, tanto para prueba, ¿no? Entonces, no es en sí una diferencia en cuanto a terminología griega, pero, o por lo menos en la Biblia, el que se usa, ¿no? para prueba y para tentación, el más usado por lo menos es peirasmos, ¿no? Entonces, pero ¿por qué para Pablo es importante poner este tema de ni tentemos, dice, ¿no? Porque hasta ahora no había utilizado con ese énfasis esta palabra, ¿no? Si bien es cierto, pues, sí Pablo ha recurrido, pero no está, digamos, con el mismo énfasis que aquí le ha puesto, porque Pablo aquí le ha puesto varias veces que, digamos que no se recurra a este comportamiento de tentar al Señor, ¿no? Dice, ni tentemos al Señor, dice, como también algunos de ellos lo tentaron, ¿no? Entonces, el peirasmos tiene la comprensión, ¿no? El sentido de que el que tienta, ¿no? Digamos, el que tienta lo que está haciendo es poner a prueba. Y si pone a prueba, significa que tiene desconfianza, ¿no? Se usa, por ejemplo, en la relación de alguien contra otra persona. Entonces, como yo dudo de esa persona, yo lo pongo a prueba, ¿no? Porque yo desconfío, porque yo pongo en duda. Quiero examinar para estar seguro, ¿no? Y que esa persona dé cuenta de sí, ¿no? Entonces, en ese sentido se usa el tentar, ¿no? El poner a prueba, ¿ya? Entonces, el que pone a prueba, ya miren, el que pone a prueba
prácticamente al ponerlo en examen, al poner en duda, o sea, pone en duda, la otra persona le causa duda, entonces la otra persona le causa desconfianza, entonces como me causa desconfianza, entonces yo pongo a prueba, pero es como una amenaza, ¿no? Es como que yo estoy, digamos, seduciendo a ver en qué cae, ¿no? Miren, si eso en la vida cotidiana hace un superior, ¿no? Alguien que quiere, digamos, examinar, probar, dar cuenta, ver, ¿no? Dar cuenta de cómo sale de ese examen, ¿no? Si cae o no cae, quién es este o quién es esta, ¿no? Ahora póngase en el papel de los corintios, ¿no? Ahora pongámonos en el papel de Corintios. Dice, ni tentemos al Señor, dice. Entonces, estos corintios, en el fondo, lo que Pablo les está diciendo, es que ustedes lo que están haciendo es poner en duda lo que el Señor ha hecho por ustedes. El Señor ha derramado su sangre, los ha limpiado, los ha salvado, los ha reconocido como hijos, pero cuando ustedes hacen, digamos, este tipo de prácticas, ustedes están poniendo en duda. Ustedes están prácticamente seduciendo, ¿no? A ver quién es más fuerte. Yo que ya he recibido el Espíritu, yo voy como normal, a mí no me pasa nada, yo soy Superman, un Superman corintiano, soy Superman, no me pasa nada, ¿no? Pero realmente, eres más fuerte que Dios, eres, digamos, estás tan seguro de no caer, porque la misma vida y la misma dinámica idolátrica te lleva. Y muchas veces las prácticas de la vida no son muy conscientes. Muchas veces se practica hasta de manera inconsciente. Hoy mismo lo podemos ver igual, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de esta situación, por ejemplo, de la pandemia, se dictó en algún momento que los días, hayan días para que salgan los varones y hay días para que salgan las mujeres, y los días que salían las mujeres, había muchas más, lo cual el análisis sociológico que se hacía era que entonces las mujeres, los hombres, digamos, no eran los que hacían las compras generalmente, su gran mayoría, y siempre era la mujer la que mayormente hacía esta labor. Entonces, o sea, ¿qué quiere decir? Que por más discurso que hay así, que la igualdad, ahora mismo el Congreso, por ejemplo, ¿no? Gente que se supone diferente, gente preparada, quiere anular digamos, la alternancia para acceder, digamos, a la postulación política en esta etapa que va a haber de elecciones. Entonces, ¿se dan cuenta? Una cosa es el discurso, pero la práctica prácticamente está encarnada. Entonces, por eso es necesario que esta vieja humanidad, ¿no? Esta vieja humanidad, las prácticas, puedan ser dejadas para vestirse de una nueva humanidad, ¿no? Entonces, fíjense que, qué osados, ¿no? Qué atrevidos estos corintios, diría Pablo, que como se creen muy libres, ¿no? Están prácticamente, digamos, llevando a esta vida, digamos, cristiana, pero eso los está conduciendo a poner en duda, a poner en examen a Dios, ¿no? En poner en examen a Cristo. A ver, mira, prácticamente como que les diría Pablo así, ¿no? A ver, ustedes se creen tan fuertes, van, comen tranquilos, ¿no? Sin pensar en la conciencia del débil, claro. No, a mí no me va a pasar nada, dice el corintio fuerte, ¿no? Entonces, examíname nomás, examíname, yo soy fuerte, yo
prácticamente ya yo he llegado a un nivel espiritual tan alto que nada me puede cambiar ni tumbar, ¿no? Entonces se creen incluso hasta más fuertes que Dios, más divinos que Dios, ¿no? Entonces, eso por ejemplo es arrogancia, ¿no? Eso es digamos, creerse tan superiores de tal modo que ya caen en una tentación idolátrica, ¿no? Tentar al Señor, tenerlo como alguien que hay que ponerlo en examen para que vea si nosotros pasamos o no la prueba, es prácticamente abusar de esa libertad. Pero el fin de esa situación va a ser lo que Pablo ya les está diciendo que ha sucedido con Israel, ¿no? Que finalmente pues esta situación les conduce pues a caer en una situación de muerte en vez de vida. Por eso Pablo los está amonestando, ¿no? Los está amonestando. Entonces, luego también, juntamente con esto de no tentar, ¿no?, al Señor, el versículo 10 dice, ni murmuréis, ¿no? O ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron, ¿no? Entonces, siempre el tema de la murmuración es, por lo menos en el término griego, ¿no?, goyícete, es más bien manifestar queja, o sea, es decir, que se están quejando, ¿no? Están disgustados, ¿no? Entonces, no es solamente que están poniendo a prueba, ¿no?, a Dios, sino que se quejan también contra Dios, ¿no? Y lo mismo en el caso de los corintios, no es que ponen a prueba a Cristo, al Señor, sino que además se quejan todavía, ¿no? O sea, encima de haber recibido todos los beneficios, ¿no?, todos los regalos que han recibido, encima todavía entonces se quejan del Señor, ¿no? Dice, ni murmuréis, dice, como algunos de ellos murmuraron, ¿no? Y obviamente el fin es perecer. Entonces, de estas cosas Pablo va a buscar que ellos, pues, lo que ellos hicieron tiene que ser ejemplo. Lo que ellos hicieron tiene que ser nuestro espejo. Lo que ellos hicieron es para que ahora, ¿no?, quede como una amonestación para no repetir las mismas cosas. Es necesario aprender la lección. No se puede caer en la tentación idolátrica de creerse tan superiores, de creerse tan firmes, de creerse tan, digamos, tan maduros, tan fuertes, porque eso sería, ¿no?, caer en una falsa idea, en una apariencia, ¿no?, de libertad que los lleva a abusar de esa libertad. Entonces es necesario que los corintios se miren en el espejo del pueblo de Israel, para que finalmente no queden tendidos en el desierto, para que no perezcan como los israelitas perecieron a manos del destructor. Y Pablo entonces va a decir, estas cosas están escritas para amonestarnos, en el verso 11, ¿no?, a nosotros que vivimos en estos tiempos finales, ¿no?, en estos tiempos finales. Entonces, así Pablo concluye, digamos, esta parte de la historia de Israel, ¿no? Esta historia que tiene privilegios desaprobados, ¿no? Dios le da sus privilegios, pero no quiere decir que pueden hacer lo que quieran, porque Dios, que les da esos privilegios, también frente a esa situación los desaprueba. Estamos en una historia donde ellos han practicado una serie de cosas. Corintios, ustedes también están cayendo en lo mismo. Y hay entre ustedes fornicación, y hay entre ustedes idolatría, y hay entre ustedes codicia. Están cayendo en tentar al Señor, creyéndose muy fuertes, creyéndose que todo les es lícito, ¿no? Están cayendo en un abuso de esa libertad. Su libertad, recuerden, es comunitaria. No es una libertad que usted pueda hacer lo que quiera.
¿no? Entonces, hasta ahí Pablo ha utilizado el ejemplo de Israel. El versículo 12 y el versículo 13, que es la última parte que vamos a ver de esta porción de la palabra, dice de esta manera, ¿no? Recuerde que ya habló de la tentación al Señor y ya habló también de el quejarse, ¿no? De murmurar, ¿no? Obviamente ante el Señor, o del Señor en todo caso, ¿no? Entonces ahora va a decir, así que, ¿no? Ya miren, hemos visto, así que el que piensa, ¿no? Estar firme, mire que no caiga. ¿Se da cuenta? ¿No? Nuevamente vuelve a esta idea, ¿no? De que algunos están tan firmes, tan maduros, supuestamente maduros, ¿no? Tan fuertes, ¿no? Tan envalentonados, ¿no? Pero dice, fíjese, le dice Pablo, fíjese. El que piensa, ¿no? Esta palabra, el que piensa, es el docón. Es el mismo término que aparece en el capítulo 8, que ya hemos visto en el versículo 2, cuando dice que alguien supone conocer algo, ¿no? O sea, este que supone es este que piensa, ¿no? Entonces, ese es apariencia nada más, ¿no? El que piensa, el que cree, ¿no? El que digamos, en apariencia, ¿no? Cree estar seguro, ¿no? O conocer algo, o estar firme, mire que no caiga, ¿no? Entonces, aquí ya Pablo va a ir más directo, porque ya el que piensa estar firme, ¿quién es? ¿Es el de conciencia débil? No, ¿no es cierto? Como hemos visto, el que piensa, ¿cómo se llama? El que piensa que está firme, ¿no? El que piensa que conoce algo, el que piensa que es muy fuerte, ya sabemos que son aquellos que tienen un conocimiento que finalmente pues va a conducir a una desmedida, ¿no? Libertad, que ya pues es una distorsión de la libertad que el Señor les ha dado, ¿no? Y bueno, y luego a continuación dice en esta sección, dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Entonces Pablo prácticamente con esta expresión les hace una advertencia, ¿no? Y les advierte directamente a ese orgullo, ¿no? A esas personas orgullosas, ¿no? Que vuestra libertad prácticamente les está diciendo, como ya les dijo en el capítulo 8, verso 9, vuestra libertad no venga a ser tropezadero, ¿no? No sean irresponsables. ¿Por qué tienen esa excesiva confianza? Ustedes no son más que Dios. Ustedes no pueden tentar a Dios. Ustedes deben de fijarse que vuestra libertad no venga a ser tropezadero. Fíjense en Israel, fíjense, les estaría diciendo Pablo, ¿no? Entonces, el que excede pues en autosuficiencia, ¿no? El que excede pues digamos en confianza, llegando a ser una confianza irresponsable, nunca mostrará pues estima por el más débil, ¿no? Nunca mostrará reciprocidad. Y Pablo tiene que atacar directamente a este orgullo, ¿no? A este envalentonamiento de estas personas, para que realmente tomen en cuenta que esa postura, esa opinión, ¿no? No los va a conducir a algo bueno, sino que el final va a ser triste, terrible, porque finalmente serán desaprobados por Dios. ¿Les importará a los corintios? Vamos a ver, porque todavía quedan muchos capítulos y veremos en la segunda, ¿no? Cómo es que se ve ese pueblo, si le importó o no, ¿no? Lo que Pablo finalmente les dice aquí. Pero ante esa confianza irresponsable, Pablo sigue entonces diciéndoles, ¿no?
dice, no os ha sobrevenido ninguna prueba, ¿no? Peirasmos, mismo que hemos visto que cuando dice no tienten al Señor, ¿ya? Dice, no ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana. Ustedes no han pasado por ninguna tentación que otros no hayan tenido, les está diciendo Pablo, ¿no? Entonces, si la prueba que ellos han, digamos, que les ha sobrevenido, por ejemplo, ¿no? Para el fuerte puede ser que es poner a prueba, ¿no? Pero ¿por qué yo me tengo que limitar? ¿Por qué yo tengo que hacer eso? ¿Sí? ¿Por qué me tienen que juzgar por lo que yo como, por lo que yo bebo? Si yo sé que eso no es nada, ¿por qué yo tengo que pasar por eso? Sí, está bien, pues eso es o sea, lo que está sucediendo es que estás pasando por esa prueba para que también se vea no solo lo que conoces, sino cuánto amas, ¿no? Y esa prueba no es pues una prueba divina, es una prueba que, como otros lo han pasado, ustedes también lo pasan, o sea, es meramente humana. Si es humana, entonces ustedes pueden enfrentar lo humano, pero ¿cómo ustedes enfrentarían una prueba divina? No se puede, porque con la humanidad no se puede enfrentar a una divinidad. Siempre la divinidad es mucho más, digamos, con mucha más capacidad, muchos más elementos que lo humano corruptible no tiene. Entonces Pablo prácticamente les estaría diciendo, ¿no? Tan fuertes ustedes son, o sea, humanamente tan fuertes son, ¿no? Digamos, tan valientes son. Entonces, con esa misma valentía pues que ustedes tienen, enfrenten, pues si es una prueba estrictamente humana, no es superhumana, es simplemente humana, ¿no? Entonces, ustedes enfrentan las tentaciones humanas, ¿no? Por ejemplo, de no abuso de poder. Tentaciones humanas de no caer en relaciones sexuales que afectan o atentan contra el otro y ofenden a Dios. En caer en idolatría, ¿no? Manipular, digamos, las comprensiones idolátricas para decir, sí, yo vivo conforme a como siempre se ha vivido, ¿no? Ustedes se enfrentan a la tentación de no caer en la crueldad, en el orgullo. Si ustedes son tan fuertes, pueden enfrentar. Porque es tan humano eso, que si ustedes humanamente son tan fuertes, entonces ustedes lo pueden enfrentar. No va a haber ningún problema, les estaría diciendo Pablo, ¿no? Pero con esa misma afirmación de que no les ha sobrevenido una prueba, más que una prueba humana, dice, fiel es Dios que no os dejará ser probados más de lo que podéis resistir. O sea, ni siquiera están haciendo un esfuerzo sobrenatural, es un esfuerzo natural. Si yo sé que mi práctica, ¿no? Que mi práctica de exceso de confianza, ¿no? Me lleva muchas veces a dañar el corazón, la conciencia débil del hermano, a afianzar estructuras discriminatorias o a afianzar, por ejemplo, prácticas que no contribuyen a la equidad, ¿no? Entonces, si yo mismo hago eso, entonces yo mismo también puedo revertirlo. ¿Cómo lo revierto? Haciendo una práctica distinta, ¿no? O sea, es decir, que no vas a ser probado más de lo que puedas resistir, porque si de la misma manera tú tienes fuerza para practicar, por ejemplo, la discriminación, con la misma fuerza vas a poder practicar la no discriminación. Si con la misma fuerza tú puedes practicar el no pagarle a alguien lo que le debe, con la misma fuerza tú puedes practicar pagarle a alguien lo que le debes. Si con la misma fuerza tú puedes practicar no llamar a la persona, ¿no? Ni siquiera interesarse con la misma fuerza tú puedes volver, digamos, a llamar a la persona y saber cómo está, en qué está.
¿no? Entonces, estamos imbuidos en un sistema de vida que muchas veces nos miramos, digamos, a sí mismos, pero es necesario, para Pablo es muy importante que el creyente, el que ya está más fortalecido, pueda mirar un poco más allá, ¿no? Los ejemplos ayudan, dice Pablo, para que ustedes puedan enfrentar la prueba, pero si ustedes pueden enfrentar una prueba, ustedes son humanos, van a enfrentar pruebas humanas. Si ustedes son tan fuertes, ustedes son tan salvados por el Señor, si ustedes son tan libres en el Señor, entonces esa es la medida en que ustedes van a poder enfrentar también la prueba o la tentación, ¿no? Es decir, el examen por el cual van a pasar. Entonces, la advertencia entonces para Pablo es que si tan humana es la prueba, la salida entonces es de la misma naturaleza, ¿no? Es decisión humana. Caer en la tentación, ¿no? Es decisión humana. Salir de esa tentación es decisión humana. Ustedes son tan fuertes para, entonces de la misma manera ustedes pueden ser también fuertes para no hacerlo, ¿no? Entonces Pablo prácticamente pone en la cancha de los cristianos que ellos pueden hacerlo, ¿no? Entonces, si ustedes son capaces de eso, o sea, la responsabilidad, ¿en quién está? Pablo les advierte entonces, la responsabilidad, ¿en quién está? En usted. No es que Dios los tienta, no es que Dios les hace pasar por situaciones difíciles, sino que ustedes, pudiendo hacer y practicar lo que corresponde, ustedes mismos se ponen y se hacen responsables de sus propios comportamientos y de sus propios actos, ¿no? Entonces vamos a la última parte que dice que Dios dará también juntamente, ¿no? Sino que dará también juntamente con la prueba, ¿no? Con el peirasmos, con la tentación, la salida para que podáis soportarla, ¿no? Entonces, ya con esta última parte, Pablo entonces concluye, ¿no? Que la libertad autosuficiente, es decir, la confianza irresponsable, mira que puedes caer, ¿no? Entonces puede ser tropiezo, ¿no? Es ya un tropiezo. Entonces, la autosuficiencia de que aparentemente, ¿no? Ante la tentación, ¿no? Tú puedes salir de esa tentación, tú puedes salir de esa situación. Es decir, tú puedes mantener, si Dios dice da la salida, para que ante cualquier situación da la salida, ¿no? Entonces, ¿por qué no dependes de Dios? Les estaría diciendo Pablo. ¿Por qué te crees tan autosuficiente que en concreto parece ser que ya no necesitas de Dios, ya no necesitas de Cristo? Entonces, esa autosuficiencia prácticamente lo que está haciendo es romper la comunión con Dios. Entonces, Pablo advierte sobre eso. Miren, finalmente la tentación, ¿no? Ellos, con las prácticas que están llevando, están tentando a Dios. O sea, ¿qué quiere decir? Que un humano, ¿no? Quiere poner a prueba a Dios. Pero si ni siquiera pueden enfrentar sus tentaciones humanas, ¿no? Si ni siquiera pueden enfrentar las pruebas o las tentaciones más humanas de las cuales ellos mismos se hacen responsables y está la salida, ¿cómo se atreven a tentar a Dios? ¿Cómo se atreven a tentar a Cristo? Entonces prácticamente como que ya no quieren tener ninguna relación con Dios. O sea, son tan autosuficientes que ya yo mismo soy, yo mismo me mando, ¿no? Ya, yo soy salvado, ya no necesito ir a la iglesia, ya no necesito del hermano, ya no necesito de la palabra,
ya no necesito orar, ya no necesito ser solidario, ya no necesito no, ya yo soy salvo, yo ya estoy en los cielos, yo ya me fui con el Señor, ya estoy ahí ya. Eso es prácticamente digamos, una libertad tan autosuficiente que se constituye en tropiezo para los demás. Es una libertad tan autosuficiente que prácticamente rompes la comunión con Dios. Si tú rompes la comunión con el hermano humano, si tú rompes esa comunión con él, sabiendo que participas de un mismo espíritu en una comunidad, entonces, si tú puedes romper eso, que es lo tan humano que tienes a la mano, entonces ahí ya se rompió todo lo demás. Nos damos cuenta de esa situación. Para Pablo es importantísimo que los corintios se den cuenta de eso, porque romper esa relación con el hermano, con el débil de conciencia, es romper palitos con Dios. Y entonces no es necesario caer en eso, dice Pablo, pueden todavía corregirse. Entonces, bueno, llegamos a esta parte del ejemplo de Israel, que es una historia, digamos que más bien el uso de su libertad ha sido un uso de libertad para tropiezo, y en esa misma camino está cayendo los corintios, y Pablo necesita corregir eso. Y llegamos entonces a esta parte del versículo 13, y en su bosquejo ustedes tienen unas conclusiones, ¿no? Y creo que, bueno, yo ponía estas ideas, ¿no?, a manera de conclusión, pero para seguir reflexionando, ¿no? Para mí es importante que en el texto podamos ver cómo Pablo denuncia la actitud idolátrica de los corintios, que no se verán, ¿no?, protegidos por Dios por mucho que se hayan bautizado, por mucho que participen de la cena, por mucho que vayan a la iglesia, por mucho que ofrenden, por mucho que diezmen, ¿no? Porque finalmente sus comportamientos idolátricos los va a conducir a quedar muertos, como en Israel en el desierto. Luego, pensaba en esta comunidad de los corintios quizás como hoy ahora, ¿no? Creemos que porque, digamos, asistimos a una iglesia, ya somos aprobados por Dios. Creemos que porque nos hemos bautizado, porque tenemos un registro en un libro de membresía, o porque, digamos, el asistir a la iglesia, estamos en comunión con Dios, ya eso es suficiente para ser aceptos por Él. Porque si reducimos a Dios a los rituales, voy a la iglesia, canto, abro la Biblia, leo la Biblia, oro, asisto, doy mi diezmo, doy mi ofrenda, y porque yo creo que todo eso lo he cumplido, ¿no? Porque todo eso lo he cumplido, entonces yo ya creo que ya estoy bien con Dios, ¿no? Entonces, si nosotros pensamos así, eso es reducir a Dios prácticamente a un ídolo. Porque lo que estamos haciendo es, mira, por si acaso yo he cumplido, yo nunca he faltado a la iglesia, yo nunca he faltado a mi diezmo, yo todo está ok, yo todo lo he hecho, ¿no? Entonces, como yo todo lo he hecho así, entonces, bueno, ¿de qué te vas a quejar tú de mí? Pero Dios, ¿de qué te vas a quejar? ¿Por qué me está pasando eso? ¿No? ¿Por qué tú no estás en estos momentos conmigo? ¿No? O sea, te quejas. Pones a prueba a Dios, ¿no? Eso es reducirlo a Dios a un ídolo, porque lo haces manipulable. Yo he hecho esto, entonces tú me tienes que bendecir porque yo he hecho esto, ¿no?
O como algunas personas dicen, no, dice, yo oro y se mueve la mano de Dios. Ah, mire. O sea que cuando alguien ora, se mueve la mano de Dios. O sea, porque así tiene que ser, porque el ser humano lo ha decretado que así es. Y si Dios no lo quiere hacer. ¿Se dan cuenta cómo a veces caemos en manipulación? Esa excesiva confianza, muchas veces hay que siempre ponerlo en el contexto en el cual la palabra de Dios también nos invita a pensar. Entonces, yo ponía, digamos, estas ideas, ¿no? Por ejemplo, creemos que porque es nuestro derecho, ¿no? Podemos actuar pensando solo en lo que creemos o en lo que nos beneficia. Y no consideramos, por ejemplo, la división que causamos, o no ponemos en consideración la conciencia del débil o el bien del otro. Mirémonos entonces en el espejo, ¿no? En el espejo de Israel, pero en el espejo de los corintios, cuando Pablo les habla, ¿no? La experiencia de Israel sirve pues como ejemplo para no cometer los mismos errores, ¿no? Entonces, todos no evaluamos la vida, las cosas de la misma manera, pero si yo soy más fuerte, tengo que hacer uso de esa libertad para acompañar al débil. Y si en ese proceso todavía no se logra fortalecer a la manera como yo lo soy, entonces yo tendré que hacer uso de esa libertad para poder acompañar. Yo podré ser, no sé, pues a ver, si vemos una carretera, ¿no? Un auto de carrera va a una velocidad distinta que un camión, ¿no es cierto? Entonces yo tengo que buscar la velocidad, ¿no? Si yo realmente soy fuerte, si yo soy tan fuerte, si yo soy tan madura, si yo soy tan entendida, ¿no? Entonces yo soy la llamada a buscar la velocidad que me ayude a acompañar a otro, porque el débil no lo va a poder hacer, el débil necesita de mí. Si hay un hermano que se cree tan fuerte y que no necesita ya de sus hermanos, que ya no necesita de la comunidad de fe y que hace su vida a la manera que quiere, no tiene horario, no tiene respeto por la hora, por el servicio, no tiene respeto por nada, ¿no? Porque si no respeta esas pequeñas cosas, no respetará el resto. Entonces, si no hay ese comportamiento a la luz de la libertad, entonces prácticamente vamos por el camino que finalmente terminó Israel, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que seguramente nos va a llevar a reflexión, cada uno tiene una experiencia distinta, sin embargo, todo eso nos tiene que llevar a reflexión para también, pues, aprender, ¿no? Aprender de esa situación que en el día a día se vive, ¿no? Muchas veces nosotros nos encontramos también con personas, con hermanos, con hermanas que a veces se han decepcionado tanto también de la iglesia, creo que más que de todo de los liderazgos, ¿no? que existen, porque muchas veces no solamente es por la falta de explicación de la palabra, sino porque también a veces se respalda frente a la fortaleza de un cargo ministerial para poder muchas veces disminuir a otros, ¿no? Pero también es verdad que tenemos hermanos y hermanas también que siempre son, esos no son débiles, sino esos ya son inmaduros por cuenta propia, porque no quieren entender razones, por más que se les explique, por más que se use, digamos, el tiempo para hacer la comprensión, no quieren entender, no quieren, se basan solamente en su propio entendimiento y hacen como mejor les parezca. No, pues no, así no es la comunidad. La comunidad es que todos puedan acceder
al mismo mensaje. En la comunidad todos acceden al mismo espíritu. En la comunidad todos somos de alguna manera relacionados, somos familia juntamente con Dios y necesitamos pues de esa comunidad. Si a mí no me gusta algo, yo tendré que, digamos, haciendo uso de mi libertad, tratar de entender y contribuir para modificar eso, para que eso se pueda ir corrigiendo, ¿no? Y si en algún momento no nos sentimos tranquilos, cómodos, pues tenga la libertad también para ser franco y decir, bueno, no continúo acá, continuaré en otro lado, pero ante todo parresía, ante todo franqueza, ¿no? Franqueza con el Señor, franqueza con uno mismo, franqueza con los hermanos. No se crea usted, no me creo yo, no se crea nadie tan valiente que no necesita de Dios. Porque si yo necesito de Dios, necesito de mi hermano. Necesito de mi hermana. Entonces, les dejo estas ideas como a manera de conclusión, pero sé que ustedes como creyentes van a seguir también el camino de la reflexión, ¿no? El Señor está con nosotros, el Señor nos acompaña, aún en los caminos más duros o en los caminos más alegres, está el Señor con nosotros y hay que, digamos, confiar, hay que respetar, hay que animar en medio de estas circunstancias. Así que cerramos aquí esta parte, ¿no? Agradecidos al Señor, agradeciendo también a ustedes que han estado, digamos, allí llevando el hilo de la conversación, de esta predicación, y que pueda, digamos, servir para seguir reflexionando. Recuerden que en la siguiente parte, que es la última de esta gran sección, ¿no? Ya Pablo entonces va a decirles directamente ya, ¿no? Dice, por tanto, dice, amados míos, huid de la idolatría, ¿no? Para que ustedes noten que la idolatría enmarca muchas cosas, ¿no? La tentación de saberse muy autosuficiente también es una forma de idolatría. Entonces vamos a concluir entonces con una oración, ¿no? Con una oración para que cerrar este tiempo.